Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Antón Tejón y venimos a presentaros este trabajo realizado con mis compañeros Jesús Gorrín León, Anthony Mut Piña y Juan Carlos Rivera Prieto. Nosotros somos profesores de la Universidad de las Islas Baleares y formamos parte del Departamento de Economía de la Empresa. El título del trabajo que vamos a presentar es Formación en uso responsable de la inteligencia artificial. Por tanto, yo voy a empezar un poco con la introducción. Como todos sabemos, hay un creciente uso de los sistemas de inteligencia artificial en la sociedad. Nosotros posiblemente lo podemos notar más o tener más, somos más conscientes en el día a día dentro del ámbito académico. Nosotros posiblemente utilicemos ciertas herramientas de inteligencia artificial para aplicarla en nuestro día a día laboral. Pero también sabemos que los alumnos lo están realizando, es decir, la están utilizando, tanto sea como apoyo, de alguna forma incluso como parte sustitutiva de su tarea, ¿no? Digamos. Pero además, este tipo de herramientas se están aplicando más allá del ámbito académico. Hablamos de decisiones empresariales, hablamos de entornos gubernamentales donde se tienen que tomar ciertas decisiones a nivel político y político-económico. Por tanto, el correcto uso de estas herramientas es vital, ¿no? Hoy día. Además, hay ciertos estudios también que destacan que ha habido una pérdida con el uso de estas tecnologías, hay una pérdida en el pensamiento crítico, cosa que es muy relevante, digamos, a nivel general, ¿no? No solo hablando del ámbito académico, sino también en la propia sociedad, ¿no? Eh, un reciente estudio de Hope Lab lo que nos indica es que es necesario para nuestras nuevas generaciones, para las generaciones más jóvenes, para un correcto uso y desarrollo de este tipo de tecnología, es necesario darle formación en temas de privacidad, en temas de la precisión de estas herramientas y, por supuesto, también a nivel de los sesgos. En cuanto a los objetivos de aprendizaje digamos, de esta actividad, digamos que teníamos dos principales. El funcionamiento y limitaciones de la inteligencia artificial, es decir, entender cómo los datos que nosotros tenemos para entrenar el modelo de alguna forma pueden estar influyendo a cómo se comporta ese modelo. Es decir, podemos estar delante de una situación en la que hay un desbalance en los datos porque puramente la realidad es esa, es decir, eh, digamos que dentro de la sociedad existe esa diferencia, pero en nuestro modelo no se debe llevar, digamos, transmitir esa diferencia para que el modelo no esté de alguna forma sesgado, ¿no? A la hora de su toma de decisiones. Por otro lado, otro de los principales objetivos es el análisis crítico de resultados, que es decir, después de entender cómo este tipo de limitaciones y problemas que puede tener el uso de estas tecnologías, hacerle al alumno entender o a los estudiantes cómo deben realmente reflexionar sobre los rendimientos que tienen los modelos, las métricas que nos aportan, el nivel de precisión según el contexto en el que se está trabajando y, por supuesto, evaluar el posible impacto que haya de sesgo debido a este tipo de temas como el que estábamos hablando de los datos. Una vez expuestos los objetivos y las motivaciones, procedamos a presentar la actividad educativa diseñada. Así pues, con el objetivo de procurar un mayor entendimiento no solo del funcionamiento de la inteligencia artificial, sino de cómo puede llegar a generar resultados sesgados, hemos procedido a entrenar un sistema de un Gender Classifier System, es decir, un sistema de inteligencia artificial entrenado con técnicas de Machine Learning, cuyo objetivo es la clasificación de fotografías entre hombres y mujeres, con la particularidad que el dataset de entrenamiento que hemos utilizado está entrenado únicamente con imágenes de personas famosas. Con eso conseguimos que los atributos de belleza que están asociados a estas imágenes estén extremadamente sesgados, porque hay una baja probabilidad de que encontremos un personaje público que tenga atributos que no correspondan a lo que podríamos denominar una belleza canónica. Es decir, es difícil encontrar mujeres que tengan vello facial o hombres que se maquillen, por ejemplo. Con esto lo que pretendemos es forzar a la inteligencia artificial a que produzca sesgos para que los estudiantes
una vez se les ha facilitado el dataset de entrenamiento, puedan entender cómo se correlacionan la presencia de un dataset poco balanceado, es decir, que hay poca presencia de minorías en los datos utilizados, con la aparición de sesgos en los resultados producidos por la inteligencia artificial. En primer lugar, lo que se plantea durante la actividad es mostrar el funcionamiento de la inteligencia artificial, del sistema de inteligencia artificial que hemos entrenado. Aquí vemos un ejemplo de cómo nos realizamos fotografías para que los estudiantes comprendan cuál es el funcionamiento básico del aplicativo, que básicamente es la introducción de una fotografía y como resultado nos da un género predicho, ya sea male o female, y un porcentaje de confianza asociada a la predicción realizada por el algoritmo. A continuación, se le facilita a los estudiantes la distribución de variables en el dataset. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la proporción de fotografías en las cuales la persona que sale fotografiada tiene un determinado tipo de vello facial se da únicamente en las fotografías clasificadas como hombres. Es decir, el algoritmo que se ha entrenado de forma supervisada tiene un desbalanceo en la cantidad de personas mujeres con vello facial. Es decir, no hay representación de mujeres con vello facial. Esto no pasa, por ejemplo, con el atributo smiling. Es decir, sí que tenemos una distribución más balanceada de las fotografías donde la persona está riendo. A continuación, se facilita a los estudiantes una serie de fotografías cuyos fotografiados podríamos decir que no encajan en la belleza canónica hollywoodiense. Entonces, lo que hacemos en cierto modo es poner al límite el algoritmo, poder poner al límite la inteligencia artificial entrenada, de modo que salgan a la luz los posibles sesgos o fallos que se producen cuando personas que no están debidamente representadas en los datos de entrenamiento solicitan que se clasifique su fotografía entre male o female. Tras la actividad se inicia un debate y una discusión grupal y se presentan los outcomes para las fotografías presentadas. Esto permite que los estudiantes comprendan que para los casos donde hay una proporción equilibrada entre hombres y mujeres, el algoritmo funciona correctamente y no presenta dificultades. Sin embargo, ellos mismos identifican que el modelo falla cuando los colectivos minoritarios no están adecuadamente representados en los datos de entrenamiento. Esto, en esencia, lo que evidencia es que una distribución sesgada de los datos puede afectar a la capacidad predictiva de la inteligencia artificial y resalta, en cierto modo, la importancia de incluir diversidad en los conjuntos de entrenamiento. Es decir, no solo necesitamos representatividad de los datos, sino diversidad. De hecho, al evidenciar la presencia de sesgos, se hace necesario pasar del paradigma de datos representativos a datos que incluyan este componente de diversidad para evitar la presencia de sesgos en el funcionamiento del algoritmo. Con esto lo que pretendemos es que el estudiante reflexione sobre la importancia de la equidad y de la representatividad de los datasets al entrenar modelos de inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar sobre la experiencia y los resultados de nuestra actividad. Para tener un grupo más diverso de estudiantes, hemos aplicado esta actividad en 4 ocasiones en 2 países, 2 veces en Países Bajos y 2 veces en España, también cubriendo distintos programas, como por ejemplo Economía y Empresas, Derecho y Análisis de Datos. Esto nos permite abarcar un grupo de estudiantes mucho más diverso y con diferentes perspectivas sobre la inteligencia artificial. Para analizar la intervención, hemos aplicado 2 encuestas, una previo a la actividad y una posterior a la actividad. Previo a la actividad podemos ver que, a pesar de que los estudiantes tienen cierto escepticismo con respecto a la inteligencia artificial, muchos de los estudiantes aceptan los resultados de inteligencia artificial como ciertos. Además de esto, hay un grupo alrededor de 30% de los estudiantes que están relativamente de acuerdo con decir que no hay sesgos en la inteligencia artificial. Podemos ver que un gran grupo de estudiantes se mantienen neutrales al uso de inteligencia artificial sin ningún tipo de intervención humana, es decir, aceptar los resultados directamente. Y una gran parte también se encuentran neutrales con respecto a los riesgos que tiene la inteligencia artificial en el uso en empresas. Y de hecho, algunos de los estudiantes piensan que hay pocos riesgos en este tipo de actividades. Sin embargo, también podemos ver que hay cierto escepticismo
con respecto a la inteligencia artificial y hay grupos de estudiantes que efectivamente creen que hay riesgos en su uso en las empresas y que no aceptan o que están en desacuerdo con aceptar los resultados de inteligencia artificial sin ser críticos. Podemos ver que posterior a la actividad, alrededor del 90% de los estudiantes se vuelven mucho más conscientes de los sesgos en inteligencia artificial y además de eso los estudiantes se vuelven más escépticos con respecto a los resultados que reciben de inteligencia artificial y se vuelven más críticos con respecto a los resultados que obtienen o la información que obtienen de inteligencia artificial. Podemos ver que cuando se vincula ese escepticismo con respecto al taller en sí, alrededor de 47% de los estudiantes dicen que se vuelven mucho más cautelosos posterior a la actividad. Y además de esto podemos ver que la mayoría de los estudiantes aprecian la actividad y de hecho les gustaría tener actividades similares en el futuro. Es decir, 85% de los estudiantes tienen una actitud positiva hacia la actividad, están muy de acuerdo. Y el resto, alrededor de 16%, todavía se encuentran de acuerdo con tener actividades similares en el futuro. Y en cuanto a las conclusiones, en primer lugar, después del taller, los participantes muestran menos confianza ciega en la inteligencia artificial y más escepticismo crítico, indicando que el taller fomentó un pensamiento más crítico sobre los resultados de la inteligencia artificial. En segundo lugar, la capacitación aumentó la conciencia de posibles sesgos, mostrando que los participantes ahora entienden mejor que incluso sistemas técnicamente correctos, como la inteligencia artificial, pueden generar resultados sesgados. En tercer lugar, el taller mejoró la autoeficacia de los participantes para interpretar la inteligencia artificial, promoviendo habilidades críticas y reduciendo la aceptación automática de los resultados. Y en cuarto lugar, como conclusión general del estudio, los resultados indican que el taller fue efectivo para promover una comprensión más crítica y consciente del uso de sistemas de inteligencia artificial entre los participantes. Y aquí la bibliografía. Muchísimas gracias.